Vamos a ver cómo trabajar en el aula virtual Escuela Digital de la Dirección General de Escuela con cuestionarios. Este recurso nos permite hacer una serie de preguntas con distintos tipos de respuesta. En este caso, yo ya he realizado un cuestionario que le he puesto lectura comprensiva, lee el texto propuesto y responde las preguntas. En realidad es de fantasía porque no he cargado ningún texto. Y el modo de calificación dice calificación más alta. Esto tiene que ver con que los chicos tienen posibilidades de realizar varios intentos y se les va a considerar el intento que tenga la calificación más alta. Vamos a previsualizar el cuestionario, ¿sí? Y acá vemos que tenemos la pregunta y en este caso la respuesta es de opción múltiple. La pregunta número 2, tenemos una pregunta cuya respuesta puede ser verdadera o falsa, y la pregunta 3 es la que tenemos que emparejar una pregunta o una propuesta con una respuesta. Y se pueden seguir agregando preguntas. Para cargar un cuestionario, lo que tenemos que hacer es básicamente encontrarnos en el modo de edición. Agregamos una actividad o recurso y elegimos la opción cuestionario. Vamos a darle a aceptar. Y acá en realidad lo que vamos a setear o definir serían los parámetros generales. Vamos a ponerle un nombre, podemos ponerle una descripción y acá tenemos toda una serie de características que tenemos que ir definiendo. No las vamos a ver a todas porque son muchísimas, pero son bastante sencillas de comprender. Bueno, desde cuándo va a estar abierto el cuestionario, hasta cuándo, cuál es el límite de tiempo que tienen los alumnos para contestar. Una vez que el alumno ha terminado la respuesta, se le envía automáticamente o podemos seleccionar que haya un periodo de gracia, etcétera. Calificación, en este caso es en función de los intentos. Acá vemos que tenemos intentos sin límite, pero podemos limitarlo a 1 o 2 intentos. Y la calificación puede ser un promedio de los intentos, la del primer intento, la del último intento o la más alta. Podemos setear el cuestionario de manera que en una página hayan 2 preguntas, 3, 4, 5, etcétera, la cantidad que queramos, y podemos hacer que cada pregunta esté en una página diferente. Hay más opciones. En este caso tenemos método de navegación que puede ser libre o secuencial. Lo vamos a dejar en libre. Comportamiento de las preguntas. Las preguntas pueden organizarse al azar. Las preguntas pueden tener una retroalimentación diferida o pueden tener otro tipo de retroalimentación, como por ejemplo inmediata. En este caso, cada vez que el alumno conteste, va a saber si la respuesta es correcta o incorrecta. En el caso de la retroalimentación diferida, vamos a ver que el alumno tiene que enviar el cuestionario para obtener las respuestas. Bueno, opciones de revisión, tenemos apariencia, cómo se va a ver, tenemos restricciones extras sobre los intentos que tienen que ver más con la parte de seguridad, retroalimentación global. En este caso podemos escribir una retroalimentación según la calificación que el alumno haya obtenido. Y después tenemos los de siempre, que son los ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, finalización de la actividad y marcas. Bien, una vez que hemos definido todo esto, debemos guardar nuestro cuestionario. Una vez que hemos guardado el cuestionario, lo que nosotros vamos a ver acá es el título que le pusimos, la descripción, método de calificación
y aún no se han agregado preguntas. Entonces vamos a ir a editar el cuestionario y ahora sí vamos a poder ir agregando las preguntas. Ponemos agregar una nueva pregunta y acá tenemos las opciones de respuesta. Pueden ser preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, una respuesta corta, una respuesta numérica, un ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre un texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, calculadora, calculadora con opción múltiple, calculadora simple, elegir la palabra perdida, emparejamiento aleatorio, respuestas anidadas y incluso tenemos una opción que sería agregar descripciones. En este caso vamos a empezar por una pregunta de opción múltiple. Nombre de la pregunta, tengamos en cuenta que esto no va a aparecer en la pregunta, así que acá lo que debemos colocar es algo que a nosotros nos identifique qué pregunta es. Vamos a llamarla pregunta 1. Y el enunciado de la pregunta va a ir en este espacio. Por ejemplo, vamos a colocar que se festeja el 25 de mayo. La puntuación por defecto es 1, pero esto nosotros lo podemos modificar. La retroalimentación general sería una retroalimentación que el alumno recibiría de todas formas, ¿sí? Una retroalimentación general. Una o varias respuestas correctas, en este caso vamos a poner que solo haya una respuesta correcta. Barajar las respuestas, esto nos asegura que las respuestas se van a ir modificando y vamos a ir a editar las respuestas. La respuesta 1 vamos a colocar la respuesta correcta, el primer gobierno patrio. Calificación, acá le tenemos, como es la respuesta correcta, tenemos que ponerle que si el alumno elige esta respuesta tiene el 100% de la pregunta correcto. Una retroalimentación que podríamos escribir acá explicando por qué la respuesta es correcta. En la elección 2 vamos a poner, por ejemplo, otra respuesta, calificación ninguno, ya que no debe sumarle puntaje. Y en la lección 3 vamos a colocar otra respuesta incorrecta. Y también la calificación tiene que ser ninguno. Podemos en la parte de retroalimentación, por ejemplo, colocar simplemente respuesta correcta y en las otras podemos poner respuesta incorrecta. Fíjense que además tenemos más espacios para colocar otras alternativas e incluso generar aún más espacios. Una vez que tenemos editada la pregunta y las respuestas, guardamos los cambios. Entonces ahora vemos que tenemos nuestra pregunta número 1. Agregamos una nueva pregunta. En este caso vamos a hacer una pregunta cuya respuesta sea verdadero o falso. Vamos a agregar, vamos a ponerle un nombre, vamos a hacer una afirmación, la puntuación por defecto va a ser 1, podemos también agregar una retroalimentación general, la respuesta correcta es verdadero, podemos agregar una retroalimentación para la respuesta verdadera, podemos agregar una retroalimentación para la respuesta falsa y guardamos los cambios. Bien, podemos agregar otra pregunta y en este caso vamos a hacer una pregunta de emparejamiento. Vamos a colocar el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta es selecciona la respuesta correcta.
puntuación por defecto, retroalimentación general, barajar, respuestas. Pregunta 1, vamos a poner, por ejemplo, que se festeja el 25 de mayo y la respuesta correcta es el primer gobierno patrio. Pregunta número 2, que se festeja el 9 de julio. Vamos a colocar el día de la independencia y vamos a colocar que se festeja el 20 de junio, el día de la bandera. Podemos agregar más preguntas y respuestas, guardar cambios. Y como vemos acá ya tenemos nuestras preguntas. Nos volvemos al cuestionario, ¿sí? Y podemos previsualizarlo. Vamos a ver que tenemos la pregunta 1. En este caso, yo definí que cada pregunta estuviera en una página. Fíjense que tenemos la opción de navegar por el cuestionario. Podemos pasar a la siguiente página, página anterior, página siguiente. Pero lo que nos interesa a nosotros es ver cómo lo ve el alumno. Así que nos vamos a ir al modo cambiar de rol. Vamos a seleccionar la opción estudiante y acá veríamos cómo lo ve nuestro estudiante. Vamos a hacer la prueba de contestar el cuestionario. Lo vamos a hacer al azar. Y vamos a terminar nuestro intento. Las respuestas están guardadas. Fíjense que acá podemos volver al intento y editarlo. Y la opción de enviar todo y terminar. Acá hay una notificación, ya que una vez que enviemos este intento, ya este intento no lo vamos a poder modificar y lo vamos a enviar. Automáticamente el alumno va a recibir sus respuestas. Podemos ver que la respuesta 1 era incorrecta, la respuesta 2 era correcta, la respuesta 3 hay 2 incorrectas y una correcta, y en este caso fíjense que el punto se divide y nos asigna el porcentaje que corresponde a la tercera parte de un punto. Si nos fijamos acá, tenemos de 3 puntos 1,33 y sobre un total de 10 el 4,44 alcanzado. Acá tenemos el resumen de las respuestas correctas, incorrectas y parcialmente correcta. Podemos finalizar la revisión. Y acá tenemos un pequeño resumen. Ahora bien, ¿cómo lo ve el docente? Vamos a volver a nuestro rol de docente y vamos a ver que acá tenemos el resumen de los intentos y si queremos revisarlo, vamos a revisión y acá vamos a ver otra vez cuál fue la corrección. Bueno, dejo pendiente la investigación de otro tipo de preguntas, como por ejemplo las preguntas que tienen respuestas cortas, numéricas, ensayos, etcétera. Y bueno, los invito a que utilicen estas herramientas para realizar sus cuestionarios y evaluaciones, ya que el modo de corrección es bastante rápido.